la atención a víctimas pobres, nuevamente, ¿no? Porque el que tiene puede pagar el abogado. Actualmente pasa no solamente por el Ministerio de Justicia a través de las CAJ, sino también a través del Ministerio del Interior, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación? Ese justamente, a mí me parece que es complicado tener programas separados que se justifican muchas veces porque hay necesidades, urgencias y no hay todos los recursos disponibles. Pero francamente programas diferenciados significan eventualmente prestaciones y estándares distintos. Y la pregunta es, si yo vivo en este lugar o soy víctima de tal tipo de delito, ¿por qué tengo un estándar distinto de parte de un Estado unitario? No somos un Estado federal, insisto. Chile no tiene estados separados con gobernadores electos en principio, no somos una federación. Así que lo lógico es llegar a un procedimiento, o más bien, a un programa unificado nacional que tenga un estándar unificado para todo el país. Ese es, a mi gusto, el ideal. E insisto, eso significa no descartar uno para tomar otro, como si hubiera habido una competencia entre programas, sino más bien sacar lo mejor de todo lo que haya ocurrido hasta ahora, buenas lecciones aprendidas, buenas prácticas, e integrarlos en un programa nacional. La decisión política sobre dónde se aloja este programa va a corresponder a la realidad de cada país, de los recursos presupuestarios. Pero en general a mí me parece que los sistemas de protección a víctimas corresponden a los sistemas de justicia y a los ministerios de justicia más que a los ministerios de interior o de seguridad pública, que además van a tender a focalizar en aquellos delitos solamente que tengan mayor impacto social. Y la pregunta es cómo logramos políticas públicas y programas que respondan más a criterios técnicos que a criterios estrictamente de respuesta, digamos, a la reacción pública o comunicacional. No digo, porque estamos en el mundo de la política, que haya que desoír o despreocuparse de lo político. En política hay que hacer y dar a conocer, y hay que convencer también. Por lo tanto, no es absolutamente legítimo que un gobierno cualquiera, del color político que quieran, quiera demostrar lo que está haciendo, quiera mostrar resultados cuando está reaccionando, sobre todo frente a un reclamo público. Pero en el mediano y largo plazo, lo que uno quiere son políticas de Estado, no políticas del gobierno de turno. Y por lo tanto, uno quiere establecer programas que sobrevivan a las administraciones y que tengan estándares claros, de manera que también los propios tribunales eventualmente exijan el cumplimiento de esos estándares que se autoimpuso el Estado o que se los impuso al suscribir tratados y convenios internacionales en la materia, y eso significa, insisto, tener programas de carácter uniforme que, más allá de las diferencias eventualmente que existan en el territorio, en general le provean a todas las chilenas y chilenos, en este caso, un estándar de calidad de acceso a la justicia, de protección a víctimas, semejante. ¿Y las cajas han cumplido ese rol? Hasta donde han podido lo han hecho, y digo hasta donde han podido porque evidentemente los recursos con los que contaron históricamente no eran los adecuados. Yo fui parte de ese sufrimiento siendo director de una corporación y fui parte del problema siendo subsecretario de Justicia, porque los recursos nunca alcanzan. Sin embargo, tratamos en los distintos gobiernos, creo que se ha tratado y ha incrementado notablemente los recursos disponibles para las cajas. Ahora, recursos acompañados de medición de la calidad del servicio que se presta. Es importante, porque finalmente este no es un tema de cuánto dinero entrego yo a una organización pública para que preste servicios, es qué servicio entrega el Estado a través de esa organización a los ciudadanos. Y eso es lo que yo tengo que medir finalmente. Y por eso es muy importante, cuando se habla de necesitamos recursos, la pregunta siempre va a ser ¿para qué? Y yo voy a preguntar ¿para qué? Y cuando me digan ¿para qué?, yo voy a pedir ¿y cómo vamos a medir eso? ¿Y cuál va a ser el objetivo o los objetivos anuales con los que nos comprometemos como organización contra estos recursos de proveer mejor servicio, de mayor calidad, mayor cobertura, más innovativo, en fin. Y en lugares dignos también, ¿no? Evidentemente. Acá hay casas que ni siquiera tienen baño, que no, o sea... Exacto. Pero claro, ese fue un modelo que se extendió para mi gusto demasiado tiempo, pero que tiene que ver también con, nuevamente, claro, que se perpetúa las diferencias que hay entre los distintos territorios y municipios, que a su vez entregan, ¿cierto?, infraestructuras de disímil calidad dependiendo de la realidad de los municipios. Ahora a uno le llama la atención que de repente hay municipios pobres, los voy a llamar así,
que sin embargo entregan infraestructura de mejor calidad, incluso que otros municipios de mediano ingreso económico, y eso refleja probablemente la importancia que la alcaldesa o el alcalde le entregan a la justicia y el acceso a la justicia de sus vecinos, porque eso se refleja también en qué infraestructura está dando. Insisto, si no puede dar más, se entiende, pero yo a veces he visto municipios pobres que dan mejor infraestructura y más apoyo a las CAJ que otros municipios de medianos ingresos que podrían haber hecho mucho más. Y esta división por zonas de la Administración de Justicia, lo que a ratos pareciera significar que existen distintos criterios según áreas geográficas. Desde su opinión experta, ¿corresponde ese funcionamiento o ya debiéramos estarlo actualizando? Bueno, sin duda que cuando estamos hablando de garantías para víctimas, una cuestión fundamental es que no exista una discriminación arbitraria. Puede que haya una división por motivos técnicos, pero lo lógico es que hayan criterios de atención y de protección a víctimas de carácter universal. Eso significa que tengan el mismo tipo de apoyo en todo el territorio nacional. Somos un país unitario, no somos un Estado federado, que por último se entendería. Así que lo lógico es que haya una política nacional de acceso a la justicia, de protección a víctimas y por lo tanto que los servicios que se presten sean integrales en primer lugar y sean universales en el sentido de que donde quiera que ocurran los delitos o los hechos haya una protección equivalente para todas las personas. No haya por lo tanto una distinción y el hecho de que haya prestación de servicios por parte de instituciones de distinto tipo tiene un defecto. Puede tener la ventaja de poder comparar la calidad de la prestación de servicios de uno y otro para tomar decisiones, pero tiene la gran desventaja de que si esto se perpetúa en el tiempo va generando desequilibrios a veces, digamos, arbitrarios respecto a la víctima de la prestación de servicios. Algo parecido pasaba cuando existía el programa de asistencia jurídica y las corporaciones de asistencia judicial al mismo tiempo. El programa de asistencia jurídica innovó en ciertos temas y las corporaciones daban un servicio originalmente más tradicional de asistencia jurídica o acceso a la justicia. Lo interesante fue que los pilotos del programa de asistencia jurídica se fueron incorporando a las corporaciones de asistencia judicial para generar una prestación universal y uniforme en todo el territorio nacional. A eso aspiramos, por ejemplo, cuando yo estaba en la Subsecretaría de Justicia y por eso la fusión del programa de acceso a la justicia y las CAJ. Lo lógico es que lo mismo ocurra en materia de asistencia y protección de víctimas. Desde esa perspectiva, de ese recuerdo como subsecretario, ¿eso fue lo que se proyectó? Y desde CEJA, ¿cómo ven que esté funcionando hoy día estas CAS, que es la mayor cobertura que tiene la gente sin recursos para acceder a la justicia? Bueno, a ver, hubo varias cosas ahí. Las corporaciones de asistencia judicial se adelantaron a la entrada en vigencia de la reforma procesal penal y se fueron creando las unidades de atención a víctimas de delitos violentos en las CAJ, especialmente en la metropolitana y en la de Valparaíso originalmente, antes de que la reforma llegara incluso a la región metropolitana. La idea en su momento fue entender que las víctimas necesitaban un apoyo integral que iba más allá de la sola presentación o persecución del delito. Y entonces se adelantó ese trabajo en las corporaciones de asistencia judicial. En paralelo, por decisiones supongo de carácter político, en el Ministerio del Interior en su momento se desarrolla un programa de protección a víctimas de delitos violentos, más que nada para el Ministerio del Interior, entiendo yo, buscaba reaccionar frente a la imagen pública que creaba la ocurrencia de determinados delitos que tenían mucha resonancia social. Y claro, el problema nuevamente con programas en paralelo es superposición de funciones muchas veces, prestaciones diferenciadas, pero nadie está muy claro por qué son unas y otras. Entonces lo lógico ahí es obviamente hacer una evaluación de cómo están funcionando los programas y generar un sistema integrado de asistencia jurídica a las víctimas de delitos violentos, de asistencia integral a las víctimas de los delitos. ¿Y por qué esa asistencia integral quedó fuera finalmente? No sé si la reforma procesal penal, pero sí por lo menos de su funcionamiento, porque es tan garantista que el sistema se preocupa más de quien incurre en el delito que de la víctima. La víctima no tiene esa atención multidisciplinaria, no hay atención de psicólogo, no hay contención a veces a la familia, al entorno. Bueno, eso no es tan correcto. El Ministerio Público de hecho tiene unidades de atención a víctimas de delito y por lo tanto tienen todo un acompañamiento a la víctima de los delitos, sobre todo de carácter sexual, violencia física contra la mujer o psicológica, porque entienden que la víctima es el centro de su preocupación, especialmente en ese tipo de delitos, y porque la víctima va a constituirse en el principal, si no el único testigo. De manera que el Ministerio Público tiene
las unidades especializadas de acompañamiento y protección de víctimas, de sobre todo delitos de violencia en contra de la mujer, en toda la etapa de investigación y de juicio. Y luego, en la etapa ya del desarrollo del juicio, le corresponde normalmente a los tribunales de justicia, que a su vez tienen unidades de atención. Lo que ocurre es que, claro, en los otros delitos que no son de carácter personal, sino que son delitos en contra de la propiedad o cosas por el estilo, es donde usualmente el Ministerio Público se preocupa de la persecución del delito, y las víctimas de los delitos de robo o cosas por el estilo no tienen siempre que es el grueso del sistema. El apoyo. Por cierto, yo creo que ahí hay un tema obviamente de recursos y un debate, y el debate era a quién le correspondía la protección de las víctimas. Este debate que hay en Chile no es único. En América Latina hay muy distintas soluciones sobre quién es el encargado de la protección de las víctimas de los delitos. Hay países donde la protección de la víctima le corresponde al Ministerio Público, hay otros países donde la protección de la víctima corresponde al Poder Judicial, hay otros países donde corresponde al Poder Ejecutivo, a través de, no sé, del Ministerio del Interior, de Seguridad Pública, o como quiera que se le llame, y las policías, por lo tanto. Así que las soluciones no han sido en esto homogéneas. E incluso en los países europeos, en Estados Unidos, etcétera, donde los sistemas adversariales tienen mucho más tiempo de funcionamiento que en América Latina, también las soluciones son disparejas. De manera que ahí hay, digamos, distintos ejemplos a analizar para considerar cuál es la mejor solución, por ejemplo, para Chile, y que va a tener que ver con las necesidades, con lo que se está cubriendo y con lo que se puede cubrir desde un punto de vista presupuestario. ¿Y CEJA tiene alguna recomendación, un estándar, o va variando según los sistemas de administración de justicia? A ver, yo creo que en las Américas. Sí, a ver, lo que nosotros planteamos es por lo menos que haya claridad respecto de cuál institución del Estado es la responsable de la protección de las víctimas. Porque lo que ocurre es que en este debate de a quién le corresponde, a veces las víctimas caen justamente en la separación entre instituciones. Unos dicen no me corresponde a mí, los otros dicen tampoco me corresponde a mí, y las víctimas quedan abandonadas. Entonces hay que decidir qué institución tiene a cargo la protección de víctimas. Y lo segundo es que hay que priorizar, porque claro, con los recursos de justicia compiten las necesidades en materia de vivienda, en materia de trabajo, de previsión. Las necesidades públicas son infinitas, los recursos son limitados y hay que tomar decisiones de priorización. Lo normal, por lo tanto, es que se prioriza a las víctimas de los delitos violentos, en primer lugar, ¿cierto? Delitos violentos en contra de la mujer, las niñas, los niños y los adolescentes. Esa es una prioridad, sería una prioridad del estándar. Debiera ser porque son delitos de impacto, son delitos que resuenan al grupo familiar fuertemente, y en que además la víctima, insisto, es o el testigo fundamental o el único testigo del delito. Por lo tanto, hay que dar una protección para asegurarse de que pueda haber persecución penal eficaz en ese tipo de delitos, ¿no? Es muy importante el tema. Recuerda tú que los delitos de carácter sexual, la víctima además tiene el gatillo de decidir si se avanza o no la investigación. No son delitos de acción pública, solo operan si la víctima está de acuerdo con perseguir, porque es legítimo que la víctima decida que no quiere por los efectos de victimización secundaria que eso tiene. Pero como a todos nos interesa y al Estado le interesa que se persigan esos delitos, entre otras cosas para detener a ese depredador o a esa depredadora o a quien sea el agresor sexual o violento, entonces hay una priorización por la protección de ese tipo de víctimas, ¿cierto? Lo segundo es probablemente los delitos de mayor connotación social, cuando hay delitos que causan temor general, delitos de carácter terrorista o delitos secuenciales o seriales, si es que esos ocurren, ahí hay un interés especial en la protección de víctimas. Uno tercero es cuando la única manera de desbaratar el delito es atacando organizaciones criminales, y para atacar organizaciones criminales hay que proteger a las víctimas que pueden dar información para la persecución del delito. Estoy pensando en trata de personas, en narcotráfico, en lavado de activos, en que también entra en juego el otro tema que es los acuerdos de testificación o de testimonio a cambio de una protección o un acuerdo en el tipo de persecución penal que se realiza hacia alguien que cometió delito, pero que no es tan importante dentro de la organización, tiene información que puede permitir llegar a jerarquías superiores en organizaciones criminales. Yo te diría que en principio se me puede quedar alguno fuera, pero esas son las prioridades, ¿cierto? Niños, niñas, adolescentes y todos los delitos, por lo tanto, cometidos en contra de ellas y ellos.
delitos violentos en contra de las mujeres, especialmente en los casos de delitos vinculados a género, delitos de odio, por lo tanto todos los delitos que tienen que ver con discriminaciones por género, identidad de género, identidad de orientación sexual o raza, religión, origen étnico, origen nacional. Todo aquello que significa delitos de odio tienden a ser de los de protección. Eso parecen ser como los casos que el estándar internacional rescata y se ha priorizado en Chile. Pero sin embargo, si uno ve los números, digamos, el ciudadano que recurre a la justicia, que busca justicia, relacionada a la justicia social, también tiene que ver con otro tipo de delito, que es más de calle, que es el asalto, el robo, entrar a la casa. Incluso hoy en día vemos el tema vial, que pasa, la gente está un poco descontrolada y sacaste la pistola. Y esos delitos, esas víctimas de delitos parecen totalmente abandonadas hoy en día en el sistema. Según el estándar internacional CEJA, ¿cómo se están abordando en los países que pareciera ideal? Bueno, yo creo que en este momento no hay ningún país ideal. Perdón, eso en el marco del anuncio presidencial de la última cuenta pública de fortalecer el sistema de atención a víctimas de delitos violentos. De acuerdo, delitos violentos, ahí está el apellido. O sea, lo que está anunciando el gobierno es lo que suele ocurrir en la mayoría de los países. Entonces. Es la tendencia a proteger y amparar y acompañar a las víctimas de los delitos violentos. ¿Por qué? Porque son los que tienen un mayor impacto digamos, en el estado anímico, la psicología de una persona y por lo tanto, insisto, irradian al resto del grupo familiar y al resto de la comunidad y porque son los que mayor impacto causan, ¿no? Pero no cabe duda que si, por ejemplo, entran a robar a mi casa cuando no hay nadie y yo vuelvo y está la casa dada vuelta, hay un impacto para mí. Pero claro, no es tan fuerte como que entren mientras yo estoy ahí con mi mujer o mi esposo y mis niños y nos pongan una pistola y nos tengan horas retenidos, etc. O la quita del auto, etcétera, siempre que haya un arma de por medio, etcétera. Todo eso son situaciones traumáticas. Entonces, claro, lo que buscan los países más desarrollados que cuentan con los recursos es intervenir rápidamente en ese tipo de situaciones para darle contención a la víctima, para ayudar en términos de su sanación, si se quiere, frente a los efectos del delito. E insisto, segundo, porque esa víctima es probablemente el único testigo del delito y por lo tanto también es importante como medio de prueba para poder perseguir eficazmente ese delito. Tiene ese doble propósito. El estándar, por lo tanto diría yo, en los países desarrollados es tratar de dar atención psicológica inmediata o de choque a esas víctimas y luego un acompañamiento durante el periodo investigativo, de reaseguramiento y luego sobre todo acompañamiento para la concurrencia a declarar en los juicios, cuando hay juicios orales o cosas por el estilo. En el caso de FENADAG, ellos atienden a los más pobres, es decir, a quien no puede pagar un abogado y en muchos de los casos tiene que ver con la violencia en el barrio, en el entorno familiar, es una característica de eso. Ellos reciben esos casos e intentan dar una atención interdisciplinaria, ¿no? ¿Qué pasa con la justicia de los pobres en Chile? A ver, yo creo que se encuentra, si tú quieres, atomizada en este momento. Y yo creo que hay que abordar eso. Es decir, las corporaciones de asistencia judicial en su momento fueron la creación de una norma además de la dictadura, año 81, año 85, 87 creo que fueron las otras creaciones de las corporaciones de asistencia judicial que vinieron a reemplazar al Colegio de Abogados que antes era el que proveía asistencia jurídica gratuita, porque recuerda que en Chile es de los pocos países en que los abogados y abogadas tenemos la obligación de prestar 6 meses de servicio gratuito para poder titularnos, lo que no ocurre con otras profesiones. Uno lo llama la atención, los médicos no lo hacen, los ingenieros no lo hacen, los psicólogos, ¿Llama la atención para mal o para bien? Llama la atención para preguntarse. Si tú me preguntas a mí, yo creo que es bueno y sería bonito que en este país los médicos prestaran 6 meses de servicio gratuito y tendríamos mucha más capacidad de cobertura en ciertas zonas. Hacen su internado, hacen su periodo, pero son usualmente remunerados. Los jóvenes abogados y abogadas no reciben ningún tipo de remuneración y prestan servicio y la ley dice que tienen que hacer eso para titularse. Sí. Me desvié del tema. Entonces, sustituyen las corporaciones al Colegio de Abogados. Francamente, con el debate de una nueva constitución para Chile, este es el momento de regular con ley fresca dentro de un ámbito constitucional nuevo el sistema de asistencia jurídica. A mí me parece que debiera haber una ley orgánico constitucional
que materialice el compromiso constitucional de que toda persona tenga acceso a la justicia. Tener acceso a la justicia significa tener conocimiento de sus derechos, tener acceso a la información, pero también poder ejercer los derechos de los que se entera o se informa, no importando si tiene o no recursos económicos. Lo que hicimos en algún momento en Chile fue, primero, ¿cierto?, transformar el sistema de justicia penal. Y lo que se dijo en ese momento es, la defensa penal tiene que tener un estándar equivalente al del Ministerio Público, ¿cierto?, para que haya lo que se llama igualdad de armas y haya un equilibrio. Se crea la Defensoría Penal Pública. Hay otros países en que defensa penal y defensa civil, por llamarlo de alguna manera, o sea, de no penal, se dan en una misma institución, y en otras partes se da separadamente, así que el modelo chileno en eso no tiene nada peculiar. Luego se avanzó, ¿cierto?, en crear una asistencia jurídica especializada en los casos laborales, ahora inserto dentro de las corporaciones de asistencia judicial. Y finalmente se avanzó, no me acuerdo cuál fue el orden, más bien fue al revés, una defensa especializada en materias de familia, también incorporada dentro de las corporaciones de asistencia judicial, ¿correcto? Queda entonces todo el ámbito y de materias también no penales que debiera regularse y garantizarse un estándar de calidad en términos de servicio adecuado para que tengamos una asistencia jurídica gratuita o dicho de otra manera, que haya un acceso a la justicia, que no significa solo ir a tribunales, garantizado para las personas, no importa la situación económica que tengan. Eso yo creo que debería ser materia de una ley orgánica dentro del marco de un proceso constituyente como el que se va a desarrollar, esperamos, en Chile a partir de abril de este año 2020. Y vuelvo entonces a la otra pregunta. ¿Significa eso que debiéramos además tratar de uniformar y dentro de esta ley orgánica de acceso a la justicia eventualmente asegurar una atención integral a las víctimas de delitos violentos en primer lugar? Sí, a mí me parece que sí, y debiéramos entonces revisar los programas que están en curso, o debiera el gobierno que corresponda revisar técnicamente los programas que están en curso y ojalá sacar las mejores lecciones de los 2 o 3 programas que estén funcionando, de manera que tengan una síntesis virtuosa de lo que se haya aprendido y de lo que haya resultado mejor en todos lados. Creo que el error más grande sería plantearse poco menos que desaparece uno y aparece otro, sino cómo se sintetiza lo que se ha aprendido hasta el momento, sacar buenas lecciones y las mejores prácticas, establecerlas en un nuevo programa vinculado al sistema de asistencia jurídica. Y eso significa, en mi opinión, que debiera haber un servicio nacional de asistencia jurídica en las materias distintas de la penal, porque ya se la tenemos separadas para la Defensoría Penal Pública. Un servicio nacional que esté debidamente regionalizado. Chile es un país regional, ¿cierto? Y por lo tanto no tendría sentido un servicio nacional centralizado, sino más bien con capacidad de regionalización, creo yo. Pero eso es absolutamente debatible. Las organizaciones tienen que responder a los objetivos y no a la inversa. Entonces creo que la pregunta que tenemos que hacer en Chile es cuál es el estándar de acceso a justicia que queremos garantizar en un nuevo escenario constitucional y cómo se provee de mejor manera ese estándar, ¿no? Me parece que el Estado debe tener un rol fundamental en garantizar ese acceso a la justicia. Y eso, como lo están haciendo las corporaciones de asistencia judicial, significa un acceso que es multisectorial en el sentido de multiespecialidad, que significa resolución alternativa de conflictos o resolución con los mecanismos más adecuados de solución de conflictos, judicialización cuando eso es necesario, vuelta a usar los sistemas no tradicionales de solución de conflictos. Mediación. Cada vez que se pueda, incluso en la sala o en la corte, ¿cierto?, en la sala del tribunal. Y eso significa, por otro lado, un mayor empoderamiento de la ciudadanía y de las comunidades a la hora de definir prioridades, porque aquí estamos hablando de qué es lo que hay que hacer y cuál es el estándar, y la respuesta nuestra de CEJA es al revés. Los mejores programas de acceso a justicia son aquellos que responden a las necesidades de la comunidad, y no que se deciden entre 4 paredes, entre expertos como nosotros mismos. Lo que nosotros como expertos decimos es que la comunidad es la que tiene que involucrarse en el diseño de estos proyectos de acceso a justicia. Y eso significa, primero que nada, identificar cuáles son las necesidades de justicia, cuáles son las necesidades jurídicas de esa comunidad. Hay muy buenos ejemplos desde países del norte desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Europa, hasta países del mundo latinoamericano,
que han hecho un trabajo participativo, y que significa que la ciudadanía identifica qué necesitan. Una vez que se decide qué necesitan, cuáles son los conflictos, ¿cierto?, que ponen arriba en la lista de prioridades, esta comunidad, la comuna de La Cisterna, la comuna de San Joaquín, que es distinto obviamente de la comuna de Vitacura o de Las Condes, con las pobrezas que hay escondidas también en esas comunas, deciden cuáles son las prioridades, qué es lo que necesitamos más. Y las prioridades a veces no tienen que ver con lo civil, lo penal, son cruzadas. Bueno, definir esas prioridades, la pregunta siguiente es: ¿cuál es la mejor herramienta para solucionar esos conflictos? Este conflicto. ¿Este conflicto se resuelve mejor? Conversaciones personales, mediación, sistemas de conciliación. Este otro conflicto se puede tratar de arreglar, pero rápidamente hay que judicializarlo. ¿Por qué? Porque hay peligro de que esto escale, por ejemplo. Entonces hay que ponerle un coto y eventualmente hay que judicializarlo. Pero sin embargo el juez o la jueza pueden utilizar herramientas de mediación, sí. Entonces, a tu pregunta, la respuesta nuestra es: para construir sistemas de acceso a la justicia hay que involucrar a la comunidad tiene que poder identificar las necesidades de justicia, priorizarlas y luego, con el apoyo de expertos, también identificar cuáles son los mejores mecanismos para solucionar esos conflictos. Educación, prevención. Y todo eso es parte del sistema de acceso a justicia. No solo los tribunales, no solo los abogados, digamos, llevando los conflictos. Es lo preventivo, es lo educativo, es la información, el empoderamiento de la ciudadanía para luego saber incluso involucrarse en la solución del conflicto. Y eso pasa también porque los sistemas de justicia sean más apropiados, se apropien por la ciudadanía, ¿cierto? Y por lo tanto que no se busque que alguien ajeno solucione los conflictos o que yo participe en la definición de los conflictos y en la priorización, pero después me olvide de ayudar a la solución de los conflictos. La comunidad que se involucra significa que esa comunidad, por ejemplo, después está preocupada de que haya un lugar donde un joven que infringió la ley penal pueda efectivamente prestar servicios comunitarios para ser sancionado de esa manera en vez de ir a parar a la cárcel. O pueda estar monitoreado en el equipo de fútbol del barrio a partir de Pero la comunidad tutoría. se preocupa de que eso exista y no simplemente que diga es muy malo que los jóvenes vayan a la cárcel, porque todo el mundo se apiada de los chicos cuando van a parar a la cárcel, pero después cuando se les dice nos ayuda a generar oportunidades, todo el mundo mira para el lado. Entonces, ¿Eso es el clasismo judicial chileno? No es clasismo judicial, es comunidades que por un lado son muy buenas para... Es que quien tiene dinero puede rescatar a ese joven y darle un tratamiento ya sea psiquiátrico, puede meterlo a estudiar. Yo lo voy a mirar en el sentido contrario, yo le devuelvo la pelota a nuestras comunidades. Nuestras comunidades pregonan que tiene que haber mecanismos alternativos de solución de conflictos, pregonan que tiene que haber salidas distintas de la cárcel, sobre todo para los que están iniciando una carrera delictual o han entrado en la primera falta, y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero esas comunidades también tienen que ser parte de la solución. Y parte de la solución significa ayudar a proveer también los mecanismos alternativos al encarcelamiento o a la sanción tradicional. Crisis social, 18 de octubre, gran parte de los argumentos de las manifestaciones, desde lo que se dice en redes sociales hasta los carteles, digamos, tenía que ver con esta desigualdad respecto a la justicia, es decir, todos abusan de nosotros, desde lo económico hasta lo criminal, Carabineros no da asistencia, no da cobertura. Desde esa perspectiva, el estallido social podría estar basado fuertemente en esta desigualdad judicial. A ver, yo creo que ahí siempre pasa que las personas tienden a agrupar, digamos, cosas en grandes conceptos. Entonces se habla de injusticia, pero lo injusto no es que todo lo pueda resolver el sistema de justicia. No necesariamente, ¿cierto? Hay injusticias sociales que tienen que ver con políticas sociales. Hay injusticias educacionales que tienen que ver con políticas educacionales. Entonces, que son decisiones previas. El sistema de tribunales podría eventualmente solucionar el tema, garantizar ciertos derechos, si están establecidos en la Constitución o en las leyes, ¿cierto? Pero el sistema de justicia siempre llega tarde, porque llega después de que ocurrieron las cosas o que no pasaron las cosas. Entonces, ahí es donde, claro, el concepto de justicia y queremos justicia en la calle es una cosa, pero cuánto de eso se soluciona por el sistema de justicia es distinto. ¿Hay desigualdad en Chile en el acceso a la justicia? La hay. La hay en Chile, la hay en todos los países latinoamericanos y lo hay incluso en los países desarrollados en general, salvo unos pocos que han logrado solucionar eso. Chile ha avanzado en materia de acceso a la justicia muchísimo, muchísimo.
Solo hay que preguntarnos cómo estaba Chile en 1990 cuando retornó la democracia y cómo se ha avanzado en todas estas materias. El sistema de justicia penal es un mundo distinto del que había antes del año 2000. El sistema de justicia de familia, con todos sus defectos, es muy distinto al que había antes en Chile y, por cierto, bastante interesante respecto de otros países de América Latina. Otros tienen eventualmente mejores soluciones. Y la justicia laboral cambió, y cambió importantemente con la entrada de la justicia laboral y luego con los cambios introducidos al Código del Trabajo y al Código de Procedimiento Laboral, que han marcado una diferencia notable en la capacidad negociadora de los trabajadores versus el empleador, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay un sistema de justicia que reacciona mucho más rápido y por lo tanto la perspectiva de un juicio eterno laboral versus un maltrato hoy en día es muy menor y por eso uno ve mucho más porcentaje de acuerdos o de conciliaciones que resultan en acuerdo antes de entrar a juicio que antes. Porque hoy en día la amenaza de un juicio laboral rápido que eventualmente condena al empleador y además con sanciones importantes está presente. Justicia de los acuerdos funciona cuando la justicia formal adjudicativa, o sea, la que se da en los tribunales por un juez o jueza, también es poderosa. El sistema de acceso a la justicia o de los sistemas digamos, alternativos o adecuados de solución de conflictos, distinto del juicio, cuando fueron diseñados, sobre todo en Estados Unidos, fueron pensados sobre la base de lo que se llama el efecto de la sombra de la ley. Es decir, yo llego a acuerdos amistosos si tengo la amenaza de un sistema de justicia formal, jueces, que van a solucionar los conflictos rápidamente si no llegamos a acuerdos entre nosotros. Lleguen a acuerdo entre ustedes, es lo mejor, es lo más rápido, es lo más adecuado. Pero si llegan a acuerdo y no cumplen el acuerdo, o si no llegan a acuerdo, aquí va a haber un proceso rápido que va a decidir por uno o por otro y el peligro es que a usted no le den la razón y lo pierda todo. Esa amenaza, el hecho de que haya un juez o jueza disponibles es vital. Y por eso la mayoría de los sistemas de lo que los norteamericanos llaman el multi-door courthouse, el tribunal multipuerta, que tiene distintas puertas dependiendo del tipo de conflicto, parte de la base que al medio hay un juez o jueza que pueden tomar el caso rápidamente y resolverlo por vía de adjudicación.